No llores, mira, ahora te lo voy a dar, pero no llores. Ya, Poquito y ya. ya nos vamos. Sancocho,
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que el Señor Jesús, que vino a salvarnos, esté con cada uno de ustedes. Decimos a Diosito todos, yo confieso. Y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, Ten piedad, ten piedad. ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. soy pecador, ten piedad. Y de mí Y Cristo, apiádate, contra ti yo pequé. y de mí, Cristo, apiádate. Contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. soy pecador, ten piedad.
Oremos. Dios Todopoderoso, que tu gracia nos disponga y nos siga ayudando siempre, para que quienes aguardamos con anhelo en nuestros corazones la venida de tu unigénito, consigamos tu auxilio para nuestra vida presente y futura, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Persinamos todos. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Había un fariseo llamado Nicodemo, hombre principal entre los judíos, que fue de noche a ver a Jesús y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Jesús le contestó: en verdad te digo que quien no renace de lo alto no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó: ¿cómo puede nacer un hombre siendo ya viejo? ¿Acaso puede por segunda vez entrar en el vientre de su madre y nacer? Le respondió Jesús: en verdad te digo que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del Espíritu es Espíritu. Palabra del Señor. Vamos a iniciar el rito propio del sacramento del bautismo. Papás, ¿son ustedes? Ustedes, bienvenidos, papás, padrinos. Pregunto, papás, ¿qué nombre quieren darle a ustedes a su niño? Niño. A su pequeño. ¿Qué piden a la iglesia en este momento para el niño? ¿Qué piden a la iglesia en este momento? Ustedes, papás, que piden el bautismo para su pequeño, deben darse cuenta de que contraen la obligación de educarlo en la fe, que vaya creciendo en la fe. Físicamente va a ir creciendo, pero en la fe depende de padrinos, depende de ustedes. Padrinos, ¿están dispuestos a ayudar a los futuros compadres a su ahijado para que vaya conociendo a Dios? Con ese dedo gordo, primero le van a decir su nombre y luego le van a poner la señal de la cruz en su frente. Dile su nombre. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora, madrina. Mamá, papá. Ahora, papá. Bien, ahora vamos a cantar todos diciéndole: te rogamos, óyenos. Que por el bautismo y la confirmación lo hagas discípulo fiel y testigo de tu evangelio. Que después de una vida santa lo lleves a gozar de tu presencia. Que los papás y padrinos sean para el niño ejemplos vivos de fe. Que conserve siempre en tu amor a sus familiares. Que renueves en nosotros la gracia del sacramento del bautismo. Ahora decimos todos: ruega por nosotros, Santa María, Madre de Dios, San Juan Bautista, San José, Santos Pedro y Pablo, nuestra patrona la Santísima Virgen, todos los santos y santas de Dios, Dios Todopoderoso y Eterno, que enviaste tu Hijo al mundo para que lo libres del dominio de Satanás, el espíritu del mal, y una vez arrancado de las tinieblas, lo lleves al reino admirable de tu luz. Te pedimos que este niño, libre ya del pecado original, habite en él el Espíritu Santo y sea así templo de tu majestad. Por Jesucristo nuestro Señor. Descúbrale el pechito.
Ponle la mano derecha, o ponle la mano derecha, así, sobre el niño. Díganle su nombre los cuatro. Digan, recibe la fuerza de Cristo, cuyo signo es el óleo de la salvación. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ya comenzamos. Continuamos, padrinos, papás. En el sacramento del bautismo, el amor de Dios va a infundir por el agua y el Espíritu Santo la vida nueva a su hijo, a su ahijado, que ustedes, padrinos, papás, presentan ahora a la iglesia. Procuren educarlo de tal modo en la fe para que esta vida divina se vea así preservada del pecado y pueda desarrollarse en el niño de día en día. Pregunto a todos, especialmente papás, padrinos, ¿renuncian ustedes a Satanás? ¿Renuncian a todas sus obras? ¿Renuncian a todas sus seducciones? ¿Renuncian al pecado para que puedan vivir en la libertad de los hijos de Dios? ¿Renuncian a las seducciones del mal para que el pecado no los esclavice? ¿Renuncian a Satanás, padre y autor del pecado? Nuevamente pregunto, ¿creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en nuestro Señor Jesucristo, en la Santísima Virgen de Guadalupe, el Espíritu Santo, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Bien, padrinos, papás, en la fe de la Iglesia, en la cual su ahijado, su hijo, va a recibir la gracia del sacramento del bautismo. Papás, así solamente. A la derecha. Díganle su nombre los cuatro. Diga, yo te bautizo. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Déjale, porque ya lo sé. Aquí vas usando la cera, padrino o madrina. Padrinos, papás, el bautismo proclama, realiza la esperanza de llegar a ser un hombre nuevo, adulto. Esa imagen del hombre es tan bella, tan atractiva, que su nacimiento en nosotros solo puede ser obra del Espíritu Santo. Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesús, que lo ha librado del pecado y le ha dado una nueva vida por el agua y el Espíritu Santo, lo unja con el crisma de la salvación, para que incorporado a su pueblo, sea para siempre miembro de Cristo sacerdote, de Cristo profeta y de Cristo Rey. Decimos amén. Para que seas miembro de Cristo sacerdote, Cristo profeta, Cristo Rey. Amén. Amén. Paraditos. Oren, hermanos, para que ese sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que te sean agradables, Señor, nuestras humildes oraciones y ofrendas, y puesto que no tenemos merecimiento en que apoyarnos, socórrenos el poder de su auxilio de tu benevolencia, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias. Es nuestro deber cantar en tu honor himnos de bendición y de alabanza, Padre Todopoderoso, principio y fin de todo lo creado. Tú nos has ocultado el día y la hora en que Cristo, tu Hijo, Señor y juez de la historia, aparecerá sobre las nubes del cielo, revestido de poder y de gloria. En aquel día terrible y glorioso, pasará la figura de este mundo y nacerán los cielos nuevos y la tierra nueva,
el mismo Señor. Por eso, anhelando su venida gloriosa, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria diciendo: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones, enviando sobre ellos tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a los discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a los discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Paraditos. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con el obispo Salvador y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Ten misericordia de nosotros, del niño que ha sido bautizado, papás, padrinos, amigos, familiares e invitados, así también con la Virgen, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesús compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Cantamos diciéndole: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos del mal. Padrinos, papás, esa luz que tienen en sus manos significa la fe, la presencia de Dios en el caminar en la nueva vida del niño. De ahí la ropa blanca, la pureza, la nueva dignidad de ser hijo de Dios. Solo un padrino agarra la velita. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Decimos: tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria. la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús, que dijiste a los apóstoles: la paz os dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestras faltas, nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con cada uno de ustedes. En Cristo Jesús dense ese saludo de paz.
Jesucristo está con nosotros. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor, yo no soy digna de que entres en mi casa, Pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo de nuestro Señor Jesús nos guarde para la vida eterna. Amén. Oremos, saciados por el alimento que nutre nuestro espíritu. Te rogamos, Señor, que por esa participación en estos misterios nos enseñes a valorar sabiamente las cosas de la tierra y a poner nuestro corazón en las del cielo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios los acompañe, descienda, los persigamos todos, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vayan en paz, la Santa Misa ha terminado. Demos gracias a Dios. Déjalo tantito que no coma. Quítale tantito. Apaga la vela. Ahora, madrina, dale la bendición grande al pequeño. Ahora, padrino, papá, y luego la mamá. Antes de que el sol
Ya. Ya Tere, ya. Kamu Paco. Kamu Paco. Sako. Dos que hay, paloma, rápido. Pues pega la que llama. Bonnie, dulce, cristal.
Ya, después yo con Santa la veo, pero no llevo única. Oye, pero ahorita vamos a ver.
Este está muy fuerte. ¿Qué me tocaba?
Thank you.